Y de hecho ya vamos a arrancar nuestra entrevista del día de hoy, parte por supuesto fundamental de estas informaciones relevantes que yo siempre al inicio del programa digo que tenemos en cada una de nuestras emisiones. En este caso tengo el gusto de recibir aquí ya de manera presencial, solemos hablar con él de manera virtual, pero hoy lo tengo en piso al licenciado Anselmo Maciel. Él es jefe del Departamento de Censos y Encuestas Agropecuarias del ENMAG. Licenciado, un gusto. Muchas gracias por venir. No, y a ustedes por este espacio para poder contar nuestras actividades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, son muchas las actividades, de hecho estábamos muy expectantes por todo el trabajo, con esta recolección de datos más que nada que estaban ustedes haciendo ya. Y bueno, ya en pleno procesamiento también, Anselmo, de todo esto. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué novedades hay principalmente de todo el trabajo ya realizado? Bueno, nosotros ahora hemos cerrado el levantamiento de la encuesta en la región oriental. Estamos en etapa de análisis y procesamiento de los datos para poder publicar los resultados en forma oportuna. Estos fines de mayo estamos previendo la publicación de los resultados preliminares y ya para fines de junio los resultados finales de esta encuesta en su primera etapa en la región oriental. El abordaje de la encuesta fue para todo tipo de productores, sin discriminar, digamos, el sector productivo, tanto agrícola, ganadera, pequeño, mediano, grande, para todo tipo de productores a través de una muestra representativa del sector, y los datos serán desagregados a nivel de departamento, que es la representación de la muestra. Y esta encuesta tiene como principal objetivo primero actualizar la estadística del sector agrario en términos de inventario, es decir, qué estamos produciendo, cuánto estamos produciendo y dónde se producen los rubros agrícolas y ganaderos por un lado, y por otro lado hacer evaluación de las políticas públicas importantes también que se viene implementando, y además también van a generar datos para poder planificar con precisión esas políticas públicas. Para eso es la encuesta básicamente. Sin embargo, hay que decir siempre que los datos que se generan, tanto del censo como de una encuesta, servirán para muchos otros propósitos dependiendo del objetivo del análisis que uno haga o uso que se haga de esos datos. Bueno, y a través de este trabajo que estuvieron realizando, Anselmo, en total, ¿cuánto tiempo les llevó? Nosotros la etapa de levantamiento hicimos en un mes en la región oriental, ¿verdad? Se viene otra encuesta, como ya se había adelantado también en el Chaco, que por la experiencia que tenemos en ese territorio vamos a dar más tiempo para el levantamiento de datos, pero en la región oriental alcanza por el esquema que hacemos un mes de levantamiento de datos. Hemos levantado más de 18.000 cuestionarios, hemos aplicado en campo. Eso no quiere decir que todos los 18.000 son, digamos, cuestionarios que van a ser procesados en términos de inventario, sino que vamos a clasificar, porque nosotros lo que hacemos en campo es levantar los datos en un territorio específico, barrer eso, levantamos todas las áreas de esa tierra, digamos, encuestada, y después tenemos que clasificar cuánto de eso tiene actividad agropecuaria y cuánto no tiene, y ir haciendo ese tipo de discriminaciones para poder finalmente hacer el procesamiento y análisis de los datos. Anselmo, ¿hay una diferencia entre encuesta y censo agropecuario? Sí, en términos conceptuales y metodológicos sí hay, ¿verdad? El censo es cuando uno toma todo el universo como objetivo y toma la operación completa y levanta datos de todos los productores que se encuentran en el universo. Llamamos universo, por ejemplo, a todos los productores agrícolas y ganaderos que se encuentran en el país. Y la encuesta se hace, digamos, a una fracción de esa población, una muestra, ¿verdad? Una parte de ella, y requiere de un diseño estadístico severo en ese sentido para que esos resultados recolectados a través de la encuesta produzcan los resultados, digamos, casi de la misma forma que un censo. Perfecto, vamos a hacer también, Anselmo, esa corrección entonces en nuestro Zócalo. Le pido ya también a los compañeros del otro lado para poner entonces encuesta, sería la palabra correcta, sí, para el trabajo que ustedes estuvieron desarrollando ya en esta primera parte del año 2025. Sí, en términos estrictos es una encuesta por muestreo probabilístico, o sea que ese, digamos, es la formalidad del método estadístico que se aplica en esta oportunidad, y el censo sí es una observación una a una de toda la población.
ya es más global. Más global. Y eso justamente es lo que facilita el marco para poder hacer este tipo de encuestas. Sin un censo, por ejemplo, es muy difícil tener un panorama de cuántos productores hay, dónde están concentrados, y eso te permite a vos diseñar una encuesta para que justamente produzcan resultados representativos a la población de interés. Anselmo, yo sé que ayer los compañeros estuvieron allí en tu lugar de trabajo para hacer también algunas imágenes, y de hecho quisiera poner a pleno ahora esas imágenes que también estábamos compartiendo recién con la audiencia, para que vos nos puedas explicar un poquito qué es lo que estamos viendo en pantalla y que la audiencia también pueda comprender qué son esos datos que ustedes van procesando ahí. Bueno, como le había indicado, nosotros estamos ahora en una etapa de procesamiento y análisis. Los datos deben ser revisados en su consistencia interna, a pesar de que nosotros trabajamos con cuestionarios electrónicos y los datos son capturados en la tablet. Igualmente, para poder publicar hay que darle consistencia a los datos, revisarlos, cruzarlos con otra variable, revisar cuestionario por cuestionario la completitud que tiene esos datos, para después pasar a una segunda etapa de sacar los tabulados, los números agregados en forma estadística. Después esos números se analizan, ¿verdad? También se validan en el sentido de que si las estimaciones proyectan lo que uno espera que proyecte, si no se van revisando, digamos, internamente los datos, y esa es la etapa en la que nosotros estamos, y estamos depurando, porque hay que, como te había comentado inicialmente, hay cuestionarios que hay que validar en el sentido de su completitud interna. Entonces, si esos cuestionarios van a formar parte o no del procesamiento, entonces todo eso lo estamos haciendo en esta etapa. Y nosotros tenemos dos recursos de datos, unos datos espaciales que son, digamos, lo que se veía en pantalla ahí son la muestra. El recuadro amarillo, por ejemplo, es el sector donde hay que investigar y se releva toda la información de ese pedazo de tierra, y esa es nuestra muestra. Hoy la muestra no es el productor como forma individual, sino es el pedazo de tierra que analizamos para ver qué se produce en esta tierra, quién lo maneja esa tierra y qué insumo le está aplicando al suelo, por ejemplo, para generar la producción que se tiene, tanto sea ganadera como agrícola. Entonces le llamamos nosotros a eso marco de área, porque no es un marco de lista de productores, sino es un pedazo de tierra que se investiga y a partir de ahí se procesa y se expanden los resultados. O sea que la manera correcta de preguntarte sería ¿cuál es el marco de área que ustedes estuvieron alcanzando durante esta encuesta? Exactamente. Nosotros el Paraguay lo dividimos en cuadrículas, que le llamamos justamente el marco. Cada grilla tiene una característica específica y representa a un tipo de uso de suelo. Lo clasificamos la grilla por su intensidad de uso, por ejemplo, si la tierra es destinada a uso agrícola, si es de plantaciones forestales, si es de uso ganadero porque tiene pastizales, sea pastura natural cultivada. Lo clasificamos la tierra según su uso para poder orientar cuánto de cada tipo de eso van a ser muestreados. Después lo clasificamos por tamaño también. ¿Por qué? Porque las grillas más pequeñas nos indican a nosotros que ahí hay gestión productiva de pequeños productores, principalmente la agricultura familiar. Y cuando las grillas son más grandes, algunos son de más de 1000 hectáreas, más de 4000 hectáreas, entonces nos está diciendo que el uso de esas tierras corresponden a grandes productores ya, digamos, principalmente cultivo de soja y otros cultivos mecanizados. Entonces, nuestro enfoque cuando vamos a hacer el diseño estadístico, lo hacemos en la evaluación desde el punto de vista del uso de la tierra y la estratificación en cuanto a probablemente a tipología de productores que pudieran encontrarse en esos territorios. Son datos muy importantes, Anselmo, son muy importantes, y también hablamos de un estudio, un trabajo minucioso. Vemos en pantalla justamente datos, vemos ahí también el trabajo de tus compañeros que estuvieron involucrados en esta búsqueda, por sobre todo, de lo que ahora ustedes están evaluando. Sí, esto es una investigación, ¿verdad? La encuesta no es más que una investigación
para poder generar primero datos y después ver qué uso se puede hacer a los datos. Pero primariamente el uso de los datos responden al objetivo de una encuesta, del por qué se levanta una encuesta, y después, como te indiqué, se puede hacer otro tipo de uso de acuerdo al interés del investigador. Estos datos de la encuesta, nosotros, así como ya hicimos con el censo, vamos a disponibilizar en la web, vamos a publicar los microdatos de la encuesta también, como la publicamos ya los microdatos del censo, resguardando siempre la anonimización, es decir, los datos tienen carácter privado porque son datos que tienen carácter económico de las fincas, de los establecimientos, entonces resguardamos esa confidencialidad y una vez hecho técnicamente ese resguardo, nosotros también vamos a disponibilizar en la web los microdatos de esta encuesta. Fecha próxima más o menos, Anselmo, de los datos ya concretos en la web. Y esto después de que nosotros procesemos y publiquemos los resultados finales, ya vamos a pasar en la otra etapa del trabajo técnico de anonimización de los microdatos para poder también disponibilizar para que investigadores también y especialistas del sector y principalmente la academia puedan hacer uso eficiente de estos datos también. Porque hay que entender que estos datos son de carácter, digamos, público en el sentido de que el país, el gobierno es el que genera el dato y como te había comentado fuera de cámara, nosotros esta encuesta lo estamos haciendo como proyección de la encuesta del Censo Agropecuario Nacional realizado en el 2022, forma parte del mismo presupuesto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, estos datos tienen que ponerse y hay que usar y hay que sacar provecho de este tipo de informaciones porque hay que entender que el sector agropecuario es muy importante para el país y se debe hacer el mayor uso posible de esos datos para sacar beneficio de ella. Anselmo, me hacías acordar antes de arrancar contigo la nota que el viceministro de Ganadería, Marcelo González, en nuestra conversación había mencionado, bueno, voy a dar una primicia y hablaba justamente de lo que va a ser este trabajo también en el Chaco, en el cual ustedes van a estar involucrados. ¿Cómo están ya preparándose para el Chaco, que es una zona también muy importante? Claro. Sabemos la ganadería también con fuerza en esa zona del país. Sí. Justamente hemos aprendido de las operaciones estadísticas que al Chaco hay que darle un tratamiento diferenciado, tanto en términos logísticos, operativos y metodológicos. No se le puede tratar de la misma forma que la región oriental. Por eso nosotros hemos hecho el abordaje primeramente en la región oriental con un cuestionario inclusive diferenciado. Eso no quiere decir que el Chaco no vamos a tomar, por ejemplo, la parte de inventario. Sí, también vamos a relevar la parte de inventario, pero vamos a hacer un enfoque particular en el Chaco para el efecto. Justamente hemos hecho ya avance con el gremio de los ganadores, ARP principalmente. Estamos haciendo para preparar los cuestionarios con Senaxa, con el Viceministerio de Ganadería, y así vamos a ir gestionando, digamos, con otros sectores para poder sacar datos bastante representativos para el Chaco. Queremos generar datos para el Chaco a la medida del Chaco para que principalmente esos datos sirvan para inversiones para el Chaco, porque lo que el censo agropecuario también ya sacó como resultado que el Chaco hoy en día es el que tiene mayor potencial, no solamente ganadera, sino también agrícola. Entonces es muy importante arropar el Chaco con una buena estadística para que se pueda entender qué se hace en el Chaco y para poder también planificar qué se puede seguir haciendo en el Chaco. ¿Y cuánta gente, Anselmo, ya va a estar trabajando para el trabajo puntual del Chaco, el relevamiento de estos datos tan importantes? Sí. Como le había comentado, el Chaco en términos de cantidad de productores apenas tiene el 3% de todo el país, o sea que el 97% en términos de cantidad de productores está en la región oriental y el 3% en la región occidental. Sin embargo, en términos de peso productivo en la ganadería, casi es el 50 y 50%, o sea que lo que se produce en el Chaco es igual a lo que se produce en la región oriental en términos ganaderos. También la parte agrícola hay mucha diferencia. El 95% de las actividades agrícolas se hacen acá en la región oriental y en la región oriental el 5%, porque hay que entender que el Chaco ahora está aumentando sus actividades agrícolas, ¿verdad? Hay rubros muy importantes como el algodón, que prácticamente solo se hace en el Chaco. Tenemos el sésamo
y también ya se están desarrollando muchísimo la soja, maíz, sorgo. Son, digamos, rubros que ya se han experimentado en el Chaco y se ve que va a funcionar, entonces ya también está en proceso de expansión ese tipo de rubro. Y por la cantidad de productor que hay en el Chaco, lo que nosotros prevemos es una carga logística menor para el Chaco, pero sí en tiempo llevar un poco más. En vez de trabajar un mes, queremos trabajar los 2 meses el levantamiento por la distancia que existe entre los establecimientos y también cambiar de metodología. En algunos casos, hacer cuestionario autoaplicado a los productores, porque los productores generalmente no se encuentran en el Chaco, sino viven en las ciudades, hay muchos de ellos en Asunción, entonces hay que hablar con ellos cómo articular la implementación de los cuestionarios a esos productores o a su capataz o administradores. Todo eso hay que conversar con ellos cuál va a ser la manera más eficiente de recolectar la información. En el censo nosotros sí hicimos visita en campo en el Chaco, nos costó, digamos, y nos llevó un poquitito más de tiempo justamente en el Chaco el relevamiento de datos, y todo eso nos da el aprendizaje que tenemos que ajustar el tiempo de relevamiento de datos en el Chaco con una menor carga logística, pero sí darle, digamos, un poco más de tiempo para poder relevar las informaciones que requeremos. Esta actividad específica para el Chaco, Anselmo, ¿cuándo más o menos se va a estar llevando a cabo? Y depende mucho, digamos, primero por estos temas climáticos que se está dando, es un factor, pero se espera que esto calme, ¿verdad? Nosotros estamos previendo para el segundo semestre ya del año el levantamiento de datos en el Chaco. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es hacer la mejor planificación posible, articular con todos los sectores involucrados, porque hay que entender que sin la participación de los productores, las encuestas no son posibles, porque ellos son los que participan dando su información a nosotros para que nosotros podamos procesar y sacar de manera agregada, de manera estadística los resultados. Excelente. Bueno, Anselmo, realmente es un gusto recibirte y bueno, vamos a estar atentos también a lo que van a ser los resultados de esta encuesta también próximamente ya en la web para finales de este mes posiblemente. Sí, vamos a estar comunicando los resultados para poder socializar y difundir justamente para que se sepa justamente en qué situación estamos en el sector agrario. Muchas gracias por venir, Anselmo, un gusto. No, a ustedes.